A continuación, el doctor Mauricio Osorio de Colombia, cirujano general de la Universidad de Caldas, especialista en gastroenterología clínico-quirúrgica de la Universidad de Caldas también, con entrenamiento en cirugía laparoscópica avanzada de colon y recto en la Universidad de Chile y es actualmente el coordinador de posgrado de cirugía de la Universidad de Caldas. Bienvenido, doctor Osorio, y adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Camilo. Gracias a la asociación por la invitación a este simposio. Hemos venido en el transcurso de la mañana hablando de detección precoz y lesiones tempranas. Hemos venido hablando en el transcurso de la mañana de lesiones pequeñas y detección precoz como prevención del cáncer de colon. Bueno, ahora vamos a irnos al otro extremo, al paciente que ya llega con el cáncer avanzado y que ya está generando una obstrucción, cuestión que es la que tenemos que tratar de evitar con todo lo que hemos venido hablando en el transcurso de la mañana. Bueno, como ya lo hemos repetido durante toda la mañana, el cáncer colorectal es la tercera causa de cáncer en hombres y mujeres en el mundo y en Colombia. La detección precoz ha aumentado con el tamizaje y con más acceso a la colonoscopia, pero aún así el porcentaje de pacientes que llegan complicados y con obstrucción sigue siendo más o menos el mismo. Ese porcentaje no ha cambiado. Casi el 30% de los pacientes con cáncer colorectal llegan obstruidos o con complicaciones. Entonces, específicamente hablando de la obstrucción, podemos tener dos tipos de presentación. Los pacientes que vienen con una obstrucción aguda y los pacientes que vienen con una obstrucción subaguda. Los que tienen la obstrucción aguda pues se manifiestan por un dolor tipo cólico, distensión abdominal, ausencia de flatus y ausencia de deposiciones, y eso pues, digamos que el diagnóstico es un poco más sencillo. Los pacientes que vienen con una disección subaguda, con una presentación subaguda, pues van a tener un desarrollo gradual de los síntomas, distensión, cambios en el hábito intestinal y dolor abdominal. Siempre hacemos el diagnóstico, la radiografía simple de abdomen seguirá siendo muy útil para el diagnóstico inicial, donde vemos la distensión de las asas de intestino delgado, no me alumbra, de las asas de intestino delgado, pero cuando ya vamos a trabajar con la colocación o con la resolución del cuadro obstructivo por métodos endoscópicos, pues es mandatorio hacer una tomografía. La tomografía es muy útil porque nos permite ver zonas de transición, como se ve allá en la diapositiva a la derecha. Permite ver la distensión masiva del colon derecho, que es un factor a considerar cuando vamos a utilizar terapéuticas endoscópicas, porque estos pacientes con gran distensión del colon derecho pues tienen un riesgo mayor de perforación. Otro caso donde estamos mostrando una marcada distensión del colon derecho, como pueden ver allí, posiblemente este paciente no sea candidato para hacer un manejo endoscópico por el riesgo alto de perforación, aunque eso hay que individualizarlo y en manos expertas pues podría intentarse una derivación endoscópica. Bueno, la tomografía sigue siendo el instrumento con el cual las personas que hacemos paliación endoscópica pues debemos hacer la planeación del procedimiento que se va a realizar. La resonancia es más compleja y no tiene el mismo rendimiento que nos da la tomografía. Entonces la tomografía sigue siendo el estudio ideal. Además que la tomografía nos permite hacer diagnóstico diferencial porque podemos tener obstrucciones de colon por tumores no intracolónicos, sino compresiones extrínsecas, tumores de ovario, carcinomatosis o otras lesiones que estén causando la obstrucción, donde los métodos endoscópicos de pronto no son tan efectivos como sí lo son en el cáncer de colon. Bueno, entonces, ¿qué opciones tenemos? Tenemos dos opciones en la literatura bien descritas. Una es la cirugía y el otro es el tratamiento endoscópico.
En cirugía pues tenemos muchas opciones. Los cirujanos durante mucho tiempo hemos manejado la obstrucción maligna con diferentes manejos quirúrgicos para colon derecho. Tenemos resección y anastomosis cuando el paciente está en unas condiciones aceptables para realizarlas, bien sea con colostomía o sin colostomía. Cuando el paciente está muy inestable, pues solo se hará una ileostomía, y en un riesgo intermedio pues se puede hacer colectomía con anastomosis. En el colon izquierdo también tenemos pues muchas opciones quirúrgicas, donde está la resección del tumor, colostomía tipo Harman. Otros dicen, no, trate de hacerle la anastomosis porque si se hace colostomía se queda con colostomía el resto de vida, o la colectomía total, dependiendo del caso. Para la última foto que les mostré de la tomografía, posiblemente una colectomía total sea una solución, porque estos pacientes generalmente cuando los intervenimos tienen ya isquemia del ciego y probable perforación de ciego. Pero entonces, ¿qué pasa con el tratamiento quirúrgico? Bueno, antes de eso, la colostomía derivativa es otra estrategia que utilizamos mucho los cirujanos, porque permite hacer una descompresión del colon, y esto permite mejorar el estado clínico del paciente, y sobre todo permite hacer un adecuado estudio del paciente y una adecuada estadificación del mismo para saber qué tratamiento definitivo se le puede hacer. Los resultados de la cirugía, pues depende, usualmente son pacientes que llegan muy comprometidos, entonces la cirugía tiene una alta morbilidad, alta mortalidad, alta incidencia de colostomía, y el problema con la colostomía es que hasta un 70% se pueden quedar sin posibilidad de cierre, y la morbilidad del cierre de la colostomía es muy alto. Entonces, tenemos unas alternativas endoscópicas que empezaron a aparecer desde el año 1990 con la aplicación de los stent, muy conocidos pues por la mayoría de ustedes. Pero ¿qué había antes de la colocación de los stent? Antes de la colocación de los stent existieron en la literatura reporte de varios métodos también aplicados por endoscopia, que se empezaron a utilizar como paliación para manejo del cáncer de colon obstructivo. Entonces tenemos la ablación con láser, el láser de argón, braquiterapia, radiofrecuencia, y todos estos métodos pues se utilizaron con alguna frecuencia hasta el año 2010 aproximadamente. Se dejaron de utilizar porque la mayoría de los que están descritos en las diapositivas tienen una alta recurrencia, o sea, sirvieron en su momento para la paliación, para, digámoslo así, abrir un camino en la luz del colon, pero todos tenían una alta recurrencia, complicaciones altas, fístula rectovaginal, perforación, sepsis, muerte. Algunos de ellos, como la fototerapia y el láser de argón, no fueron tan efectivos como para tratar de perforar el tumor y generar una luz amplia, sino que quedaron relegados al manejo de otras complicaciones como el sangrado. La electrocoagulación, que es simplemente utilizar un electrocauterio tratando de abrir un túnel en el tumor, esto también generaba mucho dolor y también generaba mucha morbilidad por lo cruento del procedimiento. La radiofrecuencia también se utilizó en su momento para tratar de desobstruir los pacientes con obstrucción por malignidad, pero los resultados no son tan buenos como sí lo son en el manejo de estas lesiones sólidas en el hígado. Entonces se utilizó braquiterapia. La braquiterapia, hay reportes hasta el 2005. Actualmente la braquiterapia se utiliza como tratamiento en el cáncer de recto y ano, pero ya como en lesiones pequeñas, no para el manejo de cáncer obstructivo. Y igual que los anteriores, pues tiene un alto riesgo de complicaciones. Era muy complicado medir la dosis que se estaba dando al paciente, y finalmente la recurrencia era muy alta. Entonces llegamos a la era, esto es una foto del artículo que les mostré ahí, donde se ve pues que la braquiterapia en su momento puede causar desobstrucción, pero el riesgo es que produce mucha lesión a los tejidos vecinos y sobre todo irradia el intestino delgado y puede producir radionecrosis, que de pronto es más complicado la complicación que el tratamiento mismo.
Bueno, entonces llegaron los stent. Los stent aparecieron desde 1900 y es una estrategia que se ha venido implementando y que ha venido ganando cada vez más adeptos. Han aparecido nuevos tipos de stent cada vez más desarrollados y se empezó a ver pues, que tenía una menor tasa de colostomías y sobre todo que permitía destapar el colon y el recto y permitir una evaluación del resto del colon para descartar lesiones sincrónicas. Entonces, tenemos dos tipos de opciones con la terapia con stent. Vamos a hacer un puente, como una terapia puente para llevar al paciente a una cirugía electiva o vamos a hacer un manejo simplemente paliativo. ¿Qué tenemos con el stent como puente para la cirugía? Pues sirvió como una estrategia para desobstruir los pacientes con cáncer de colon, sobre todo cáncer tumores del lado izquierdo. Efectivamente descomprime el colon, permite la optimización del paciente porque permite que le manejemos la deshidratación, lo pongamos en condiciones adecuadas para una cirugía electiva. Permite hacer una preparación intestinal y aumenta la posibilidad de hacer cirugía por laparoscopia, que es el estándar que tenemos que tratar de lograr en estos pacientes. Se logra entonces menor tasa de colostomía y una mayor posibilidad de anastomosis primaria, o sea, menos riesgo de colostomía. ¿Cuáles son las desventajas del stent y por lo cual se siguen haciendo trabajos para tratar de ver si el stent es verdaderamente una estrategia terapéutica que podamos seguir haciéndola? La primera desventaja es que siempre se ha tenido dudas sobre microperforaciones secundario a la dilatación que produce el stent y esto puede llevar a carcinomatosis peritoneal. Esto podría producir una propagación del tumor a vasos cercanos y una diseminación hematógena y podría tener mayor riesgo de diseminación y de compromiso de metástasis. Entonces, se hicieron muchos trabajos tratando de desvirtuar estas hipótesis. Porque, pues, con lo que les mencioné, existen dudas si es seguro colocar un stent como terapia puente o si se puede utilizar con una posibilidad de hacer una cirugía curativa posterior después de la aplicación del stent. Este primer trabajo en el 2008, casi unos 15 años después de que empezó a implementarse el stent, pues mostró que la cirugía era superior, porque había mayor tasa de éxito con la cirugía y había un mayor riesgo de progresión del tumor con el stent. Pero después aparecieron otros trabajos, está el estudio ESCO 2016, en este estudio 115 pacientes randomizados, todos por obstrucción de cáncer de colon izquierdo, se comparó el stent como puente para una cirugía posterior comparado con la resección quirúrgica de urgencia. Y los resultados pues, fueron muy alentadores a favor del stent, como que las complicaciones eran similares, menor tasa del estoma para los pacientes con stent y no empeoraba los resultados oncológicos. Este estudio tuvo un seguimiento a 3 años. Posteriormente apareció el estudio CREST, también se empezó a desarrollar en el 2016 y más o menos las conclusiones fueron similares en cuanto a la morbilidad 30 días igual, complicaciones sin diferencias significativas entre los stent y la cirugía, menor probabilidad de colostomía y mayor probabilidad de hacer cirugía por laparoscopia. Pero seguía habiendo como la duda de si había diseminación de células cancerígenas que podía llevar a mayor recurrencia y a compromiso por metástasis peritoneales. Entonces apareció el estudio COBRA. El estudio COBRA se diseñó en 2017, un estudio prospectivo en Japón, 430 pacientes. Aún no está publicado, pero las conclusiones parece que más o menos similares. Hay una alta tasa de anastomosis primaria, mayor posibilidad de cirugía por laparoscopia, pero aparentemente hay una mayor recurrencia tumoral
que todavía no se ha podido dilucidar si es por los mecanismos de diseminación de células durante la colocación del stent. O sea que este interrogante todavía no se ha podido resolver. Bueno, otro aspecto es stent y quimioterapia. Tenemos pacientes que están en tratamiento neoadyuvante con quimioterapia, presentan una obstrucción y nos llega al servicio y entonces está el interrogante. ¿Se puede colocar un stent cuando tenemos un paciente con quimioterapia? Hay trabajos que muestran que cuando se utiliza bevacizumab, el riesgo de perforación si se coloca un stent es mayor. Entonces hay que tener cuidado de no utilizar esta terapia cuando el paciente está recibiendo bevacizumab. De pronto con otros agentes de quimioterapia no hay problema y entra en el protocolo como se maneja habitualmente un paciente que no estuviera recibiendo quimio. Bueno, ¿qué tipo de stent utilizar? Existen stent cubiertos y recubiertos. La mejor opción es utilizar stent no cubiertos porque los que tienen cobertura se desplazan y se mueven rápidamente. La longitud pues depende de la medición que se tome en el momento en que se está colocando el stent para escoger el que más pueda abarcar el tumor. El diámetro idealmente 22 o 25 milímetros porque un stent más pequeño termina desplazándose y termina moviéndose. Y el material, actualmente tenemos nitinol y tenemos el Giloy, que son materiales flexibles que permiten cada vez pasar tumores en más ángulos que permiten hacer un manejo mucho mejor. La medición del stent, pues existen muchos en el mercado. Después de que se tome la medida, pues se escoge y se pueden utilizar con hombro o sin hombro. Se prefieren que tenga por lo menos un hombro para que dure más en posición. Este es hay correo. Bueno, entonces como pueden ver ustedes ahí, este ya está editado, ya se tomó la medida del stent, se pasa una guía, se toma más o menos con medio de contraste cuánto mide la lesión que queremos desobstruir, se escoge el stent más apropiado de acuerdo con la medición que hicimos y se libera el stent. La liberación del stent son autoexpandibles, pero no se expanden, bueno, dependiendo de la rigidez del tumor, hay unos que se expanden muy rápido y otros que se expanden un poquito más lento. Hay que darle más o menos unas 24 a 48 horas para que el stent logre la reexpansión completa. Esto pues puede generar un híleo, pero ese híleo hay que tener un tiempo de espera prudente para que uno vea pues los resultados efectivos. Los stent, como todos sabemos, tienen complicaciones, se pueden obstruir, sobre todo cuando los dejamos en el marco de paliación, y está descrito en la literatura colocar un segundo stent sobre el anterior, pues esto obviamente aumenta los riesgos. Hay un riesgo de perforación, este riesgo pues va directamente relacionado con la curva de aprendizaje, entre más stent hayamos puesto, pues menos riesgo de perforación. La migración está relacionada porque cuando el paciente se le hace la terapia puente y va a quimioterapia, pues obviamente la quimioterapia produce necrosis, el tamaño del tumor va disminuyendo y el stent se puede desplazar, y la recurrencia de la obstrucción se da sobre todo cuando lo utilizamos en forma paliativa. El stent paliativo, digamos que no tiene tanta discusión, son pacientes usualmente muy comprometidos, el paciente o la familia no quiere colostomías, entonces muchos ya tienen compromiso metastásico y digamos que el stent le da, mejora la obstrucción, le da una mejor calidad de vida y sobre todo maneja al paciente sin la necesidad de ostomía. Voy a omitir este video porque es un poquito larguito y bueno, es un ejemplo de la colocación de un stent en paciente cuando ya tiene compromiso metastásico. ¿Cuándo está contraindicado absolutamente el stent? Cuando tenemos hemorragia, cuando hay perforación, cuando hay peritonitis, cuando el paciente está en tratamiento con bevacizumab por el riesgo de perforación que les mencioné,
Tumores cercanos al ano no se recomienda porque quedaría muy molesta la punta del stent y produciría pujo, tenesmo, sangrado y molestias. Y cuando hay dilatación del ciego, la dilatación del ciego mayor de 9 centímetros, perdón, es un riesgo, es una contraindicación relativa por el riesgo de perforación. El stent de colon derecho, la literatura habla de que se puede utilizar de acuerdo con la experiencia del endoscopista. Este es un caso que tuvimos recientemente, hace 15 días, de una paciente en el Hospital de Caldas, donde se logró colocar un stent de un tumor en el ángulo hepático. Bueno, las guías ESGE y las guías de la Asociación Colombiana de Cirugía de Colon y Recto, entonces recomiendan la colocación de stent en pacientes con cáncer de colon obstructivo, con esas ventajas que ya hemos venido hablando durante la charla. ¿Qué tenemos de nuevo? Tiempo cirugía por stent. Las guías recomiendan que la cirugía se haga 14 días máximo después de la colocación del stent, pero este trabajo que está en curso empezó a comparar por qué no dejamos el paciente con neoadyuvancia, dándole esquema FOLFOX a los pacientes y hacer la cirugía después de 3 ciclos de FOLFOX para ver si el resultado oncológico es mejor. Todavía está en curso, cogieron 204 pacientes, uno y uno, o sea, unos se fueron para stent y cirugía a los 14 días y el otro grupo se fue para stent, quimioterapia y cirugía después del 3er ciclo de FOLFOX. Falta ver qué resultados da. La hipótesis es que debe mejorar el resultado oncológico con la quimioterapia post-stent. Y revisando la literatura, tenemos nuevas terapias. Esta es una terapia que se llama electroporación, consiste en aplicar un plasma, se le aplica calcio al tumor, luego se le aplica un instrumento que ya se lo voy a mostrar acá. Esto produce una alteración en el metabolismo del calcio en la mitocondria, produce necrosis, produce apoptosis y esto produce desobstrucción del tumor. Es una terapia nueva que habrá que esperar cuáles son los resultados. Se utiliza en pacientes muy frágiles por el momento. Doctor Osorio, 1 minuto. Mejora el sangrado, mejora el dolor y mejora la obstrucción. Entonces, en el mes de la prevención del cáncer de colon, lo ideal es prevenir y no que tengamos que manejar estas complicaciones como la que les acabo de mostrar durante la charla. Muchas gracias.